Bueno, muchas gracias por el privilegio. Siempre desde la distancia les recordamos con mucho cariño y aprecio. Les mandamos un abrazo. Mi esposa le llama abrazo panda. Entonces, sí, muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, oremos para que el Señor bendiga este tiempo, su espíritu nos guíe a toda la verdad y también que haya fruto espiritual. Realmente, a pesar de que estamos haciendo una conexión virtual, estamos teniendo un encuentro personal con el Señor. El Señor está en medio de nosotros antes de esto, más que una reunión de unos cuantos individuos que se reúnen de forma remota para hablar de Dios. Tenemos es un encuentro personal con el Señor. Por eso necesitamos suplicarle su presencia y oremos. Señor, gracias por este tiempo, por esta mañana. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Aliméntanos, enséñanos, ayúdanos a través de tu palabra, a amarte más, a conocerte más. Necesitamos que tu espíritu nos guíe a tu verdad. Necesitamos que nos concedas fruto espiritual para la gloria tuya. Señor, háblanos. Queremos que tu palabra hoy nos anime, nos consuele, nos exhorte, nos capacite, le llene a nuestra alma de esa paz y de esa fortaleza que solo tú puedes dar. Pedimos que todo lo que hoy aprendamos traiga a nuestra vida un cambio, una transformación. Y sobre todo, Señor, que a través de tu palabra hoy te glorifiquemos, nos encontremos contigo y te adoremos más y más. En nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, entonces, bueno, voy a compartirles lo que será nuestro material de estudio bíblico. Entonces empezaremos con una um, importante pregunta. ¿Cuál debería ser la meta de nuestra vida? Si en algún momento se oye borroso algo, me pueden avisar, no hay ningún problema. Entonces, esperemos que no tengamos problema de conexión. Por ahora siento que vamos bien. Bueno, entonces, volviendo a nuestra pregunta, ¿cuál debería ser la meta de nuestra vida? Por supuesto, cuando en nuestra vida todo va viento y pompa, es fácil de decirlo, ¿no? Mi meta es seguir avanzando en mi profesión, seguir viendo a mi familia con un mejor bienestar, no tener problemas de salud, etcétera. Todos tenemos de una u otra manera metas. Pero cuando llega la crisis o cuando somos sacudidos por algo de cualquier índole y quedamos confusos, nos empezamos a preguntar si todo eso que venimos haciendo, por lo cual hemos dado curso a nuestra vida, esas metas que habíamos planteado y a veces se pierden o a veces no las logramos, nos sentimos como ese muñequito de ahí, ¿no? Pensamos, bueno, ¿y será que para donde voy bien? ¿Será que la meta que tengo en mi vida es la meta que debe ser? ¿Será que lo que estoy haciendo realmente es lo más importante? Siempre debatimos nuestra vida entre lo urgente y lo importante, y a veces pasan los años y nos hemos dedicado a lo urgente y hemos descuidado lo importante. Y mucho más, esta pregunta es trascendental, esencial para los que nos identificamos como seguidores de Cristo. Es decir, hemos experimentado el amor de Dios, la gracia del Señor, hemos abrazado su evangelio, hemos experimentado la nueva vida que Cristo ofrece, estamos convencidos de que por gracia, por medio de la fe en Cristo somos salvos. ¿Y qué es de nuestra vida hoy en día? ¿Cuál es la meta de nuestra vida? ¿Será que la vida que Dios ve en nosotros hoy en día le agrada? ¿Vamos bien? Él podría estar diciendo, buen siervo eres, estás siendo fiel en lo que te he puesto. ¿Podrías definir que la meta de tu vida es Dios está totalmente de acuerdo? ¿Podrías decir que lo que hoy vives, lo vives en razón al plan que Dios tiene para tu vida? Tremendo, ¿no? Entonces, sí, mejor como el muñequito, sentémonos y pensemos y preguntémonos. Y precisamente eso trata nuestro estudio de hoy, de considerar un gran tema y es la carrera del seguidor de Cristo. Entonces, vamos a tener dos porciones bíblicas de Filipenses capítulo 3, versículos 2 y 14 y del 20 y 21.
Así que leámoslo, dice así, no está hablando Pablo. Pablo acaba de decirnos que todo lo que él algún día pensó que era la razón de su vida, las metas de su vida, lo más importante en su vida, ahora por conocer a Cristo, por el amor a Cristo, lo tiene como basura, lo ha perdido todo. Y él más bien ahora dice que lo que él quiere es ser como Cristo, lo que él quiere es ahora ser hallado en él, ser semejante a él, que conocer todo lo que es Cristo. Pablo quiere experimentarlo. Es más, Pablo habla como si en su vida la razón de vivir, lo más importante, el tema de su vida, la canción de su vida, el objetivo de su vida, la pasión de su vida fuera Cristo. Y bueno, y entonces está hablándonos de todo esto, mostrando que el fin de todo, por el cual Dios nos ha salvado en Cristo, es Cristo. Entonces, y vivir para la gloria de Él. Entonces, por eso Pablo dice ahora, bueno, esto soy yo, esto es lo que estoy viviendo. Y en el versículo 12 dice, no que lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Esto alcanzado, tenemos que ahorita ver qué significa alcanzado. La versión Reina Valera habla de asir aquello por lo cual he sido asido, ¿cierto? Entonces, bien, el versículo 13, Pablo dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Wow. Entonces, nos está hablando de metas, de objetivos, de razones de vivir, a lo que le está botando toda la corriente, a lo que le está metiendo toda la ficha a lo que para él es importante y también urgente. ¿Y qué es? Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante. Prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nuevamente, el tema de Pablo, la meta de Pablo es Cristo, lo que Dios ha planeado para su vida. Y ahora termina después, dice más cosas al respecto, más advertencias, y termina diciendo en el versículo 20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Entonces, precioso, ¿no? Básicamente, si usted quiere preguntarle a Pablo cuál es la meta de su existencia, de su vida, ahí la tiene, Filipenses capítulo 3. Y precisamente, Pablo utiliza, yo creo que a Pablo le encantaban las competencias, a Pablo le encantaba mucho el deporte. Casi siempre en sus cartas usa las competencias olímpicas, especialmente la maratón de esa época, para hablar mucho de la vida cristiana. Y por eso hemos titulado hoy La carrera del seguidor de Cristo. Y entonces esa carrera del seguidor de Cristo a los ojos de Pablo, que es a los ojos de Dios y que es para nuestra vida, tiene tres aspectos muy importantes. Entonces tenemos que la carrera del seguidor de Cristo se basa en la meta. Esa carrera tiene una meta y esa meta es ser semejante a Cristo. La carrera del seguidor de Cristo tiene otro punto muy importante, el trabajo. O sea, esta carrera requiere de un trabajo y es el crecimiento espiritual. Es crecimiento espiritual. Y esta carrera del seguidor de Cristo, la razón, la justificación de esa carrera es nuestra identidad o posición en Cristo. Entonces, queremos ser semejantes a Cristo, queremos el crecimiento espiritual. Todo esto es en razón o resultado a nuestra identidad o posición en Cristo. Lo que más me impacta a mí es, vuelvo y como la última vez estudiamos, es que cuando Pablo escribe estas palabras, no está en un momento, las circunstancias de él son aterradoras, cárcel, vejez, enfermedades, problemas, escasez, viviendo con un soldado todo el tiempo, viviendo en una prisión casa cárcel, pero no son como las de hoy en día, sino eran condiciones que realmente justificaban lamentarse, renegar, amargarse y decir, mire, toda mi vida he hecho y llegué a esta edad y la verdad he perdido el tiempo. Pero es increíble cómo este hombre, al
abrir su corazón y mostrarnos cuál es su carrera como seguidor de Cristo, más bien nos llena de gozo y de fortaleza. Y de eso se trata Filipenses, de darle gozo y fortaleza a aquellos que le pertenecemos a Cristo. Entonces podríamos englobar todo este tema que vamos a tratar con esta frase que dice: ser cristiano significa vivir para Cristo y llegar a ser como Él. Eso significa ser cristiano. Más que actividades, más que cultos, que prácticas, lo más esencial de la vida cristiana es que vivimos para Cristo y debemos trabajar para llegar a ser como Él. Por supuesto, con la gracia y poder de Dios. Así que entremos en materia. Miremos esto de la carrera del seguidor de Cristo. Pone en mente una competencia, un deportista profesional que está buscando una medalla. Imagínate esta escena. Y entonces a través de esta persona tiene tres fundamentos para esa carrera, que es su meta, que es su trabajo y la razón de esto. Entonces vamos a estudiar eso. El versículo 12, ahora lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice: no quiero decir ya, habla Pablo, que ya haya logrado estas cosas, ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. O sea, cuando Pablo nos está hablando de haber alcanzado, nos está refiriendo de que cuando Dios le salvó a él entendió que Dios lo había casado, que Dios lo había salvado. Bueno, y realmente el verbo asir o alcanzado hace referencia como a cazar un animal. Entonces, lo que Pablo está diciendo es: cuando Cristo me salvó, cuando Cristo me atrajo a él, me dio su salvación, entendí que el propósito de mi vida era ser como Cristo. Y ahora yo vivo para ese propósito. ¡Wow! Tremendo, ¿no? O sea, la meta de Pablo en la vida estaba acorde con la meta por la cual Cristo lo había salvado. Qué precioso, ¿no? Entonces, esa meta, vuelvo y la repito, y debe ser, esto es esencial, esto es básico, fundamental en nuestra relación con Dios. La meta de Dios para nuestras vidas. Él nos ha salvado con el objetivo de hacernos semejante a Cristo. Y Él será fiel en cumplir esa obra, pero nosotros ahora tenemos una gran responsabilidad y trabajo al respecto. Entonces, cuando te preguntes cuál es mi meta como seguidor de Cristo, cuál es mi meta como cristiano, Dios te responderá desde su santo trono: es ser semejante a Cristo. Y ahora, en razón a eso, la salvación nos lleva no solo a salir del infierno, sino en razón a la salvación que nos da el propósito de Dios, que Dios establece hacernos semejante a Cristo. Ahora debe ser mi meta en la vida. ¿Cómo así? ¿Más importante que la familia? ¿Más importante que el trabajo? ¿Más importante que la iglesia? Sí. Es más, a través de todas las cosas, la idea no es dejar familia, trabajo y dejarlos a un lado. No, es todo lo contrario. A través del trabajo, a través del estudio, a través de la familia, a través de la iglesia, voy trabajando con la gracia y poder de Dios para ser más y más semejante a Cristo. Entonces, esa meta tiene algunos principios, como nos lo acaba de decir Pablo. Dice: no quiere decir que yo ya lo haya logrado. Eso nos habla de que cuando tenemos como meta ser semejante a Cristo, tenemos que ser inconformes con el estado espiritual actual de nosotros. Es un gran peligro pensar de que ya somos muy buenos cristianos, de que ya no conocemos la Biblia, de que ya no la sabemos todas. Cuando te sientas así, eso es un semáforo rojo. Aquel que se siente conforme con su estado espiritual no ha entendido cuál es la meta de Dios para su vida. Entonces, si nuestra meta es ser como Cristo, jamás, ni 20 años después, ni con todo lo que Dios nos tenga haciendo, podemos decir: ya, me siento conforme. Mire, Pablo es el creyente en la historia de la iglesia quizás más devoto, más misionero, más pastor que cualquiera de nosotros. Y de 30 y pico de años, al final de sus días, todavía dice: no quiero decir que ya lo haya logrado. Wow. ¿Por qué? Porque él tenía claro que la meta en su vida no era la obra de Dios, sino el Dios de la obra, era ser. Otro principio muy clave en esta meta es que, en razón de que no nos sentimos conformes como está nuestro estado espiritual, o sea, yo todavía no soy como Cristo, entonces deseamos progresar más, deseamos avanzar más, deseamos crecer más en la vida espiritual.
Deseamos que Cristo sea más formado en nosotros y eso debe sacudirnos y atravesar nuestro corazón. ¿Ves en tu vida crecimiento espiritual? ¿Ves en tu vida tus familiares, la gente que nos rodea, ve que estamos siendo, amando más, haciendo más la voluntad de Dios como el año pasado, el mes pasado? Esto es clave. Quiero mostrarles un ejemplo que es para estremecerse. El ejemplo de la iglesia en la Odisea, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Usted llegaba a esa iglesia y la gente decía, míranos, cuánta buena doctrina, cuánta experiencia ministerial, cuánto servicio en la obra de Dios. Mira nuestras ofrendas. Bueno, mira todo nuestro contexto y realmente somos ricos, no tenemos necesidad. Esa era la iglesia. Usted llega y seguramente mucha gente se quería congregar ahí porque los veían y ellos manifestaban estar muy, muy bien. Y entonces el Señor, que sí conoce el corazón y las meditaciones de lo que hay en nosotros, les dice el mismo Señor Jesús a esta iglesia: yo sé todo lo que haces. Ay, Dios mío, cada vez que yo leo esto me atraviesa el corazón porque es como si el Señor dijera: Federico, yo sé todo lo que haces. Lo que nadie ve, yo sé lo que haces. Lo que sientes, yo sé lo que haces. Oy, oy, oy. Y miren, esta iglesia que se creía tan satisfecha, tan llena, tan completa, el Señor le dice: a ver, yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisieras que fuera lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, observen, ese problema de sentirnos satisfechos con nuestra condición espiritual y que bueno, ya estamos bien. No, yo soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz, un miserable, eres pobre, ciego, estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro. O sea, tienes que devolver el oro de nuestra vida es Cristo. El oro de nuestra vida es vivir para Cristo, es ser semejantes a Cristo. Un oro purificado por fuego y entonces serás rico. Compra también ropas blancas o cuando nos sentimos muy satisfechos, tal vez estamos con mucha falta de integridad, de santidad. Así no tendrás vergüenza por tu desnudez. O sea, esta iglesia se sentía satisfecha con su vida espiritual, con la meta de su vida, y el Señor le dice: no es así. Bueno, entonces, como ven, es un tema muy serio que en nuestra vida, la meta, en nuestra carrera como seguidores de Cristo, nuestra meta sea el ser semejantes a Jesús. Por ello no debemos sentirnos satisfechos ni conformistas con lo que tenemos, sino buscar más y más que Cristo sea formado, desear más y más ser como el Señor. Luego en el versículo 13, Pablo dice: no, amados hermanos, no lo he logrado. Me encanta su humildad. Hay algunas iglesias que hablan del perfeccionismo, de que ya por ser de Cristo no tenemos pecado, somos santos, no cometemos el mal, somos perfectos. Y cuando uno lee la vida de Pablo dice: ay, 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 creo que están un poco desviados. No, nosotros estamos en crecimiento. No lo he logrado, pero me concentro únicamente con esto. Olvido el pasado, olvido y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Sigue Pablo con esta metáfora de que su vida es como una competencia olímpica donde algún día va a ser recompensado. Nada de lo que está haciendo es en vano. Su meta es ese premio, el premio que Dios tiene, el premio celestial. Y entonces eso nos habla de que la carrera del seguidor de Cristo también implica trabajo. Y ese trabajo es el crecimiento espiritual. Crecer en el conocimiento y la gracia del Señor, crecer en amor, crecer en santidad, crecer en integridad, crecer en servicio, crecer en alcanzar a otros para Cristo. ¿Tú y yo experimentamos eso? Mira, en esto del crecimiento espiritual no hay crezco o no crezco, hay crezco o decrezco. Ese término medio donde yo puedo estar 10, 15 años como creyente estancado y no pasa nada, eso no existe en la Biblia. O crecemos o decrecemos, no hay término medio.
Entonces, si tú piensas que no hay crecimiento, es porque hay decrecimiento. Así que esto nos debe alarmar y nos debe volver al Señor y decirle, Señor, aquí estoy, quiero crecer en ti. Por eso están las disciplinas espirituales, la iglesia, los hermanos, el ejemplo de otros creyentes que nos animan a crecer. Noten, y tenemos que aclarar esto, Pablo nos lo muestra, el crecimiento depende por completo del poder y de la gracia de Dios que actúa en nuestras vidas. Esto es así, somos salvados por gracia, justificados por gracia, pero debemos trabajar y luchar con esmero por esto. Pablo dice, avanzo, olvido, fijo la mirada. O sea, esto no es algo, bueno, es que yo ya no me nace orar porque quizás Dios no me ha, ya Dios no me ha ayudado, es que yo no estoy creciendo, no estoy comprometido en su obra, no estoy creciendo en santidad, en amor. Bueno, es porque quizás ya como que Dios, tengo que esperar que Dios me anime. No. Ya Dios en Cristo te ha dado todo lo que necesitas para vivir una vida de crecimiento, para que Cristo sea la meta de tu vida, ser como Él sea la meta de tu vida y el crecimiento. Entonces, sí, nosotros somos muy responsables del crecimiento, de la madurez, de llegar de ser bebés en Cristo a ser maduros en Cristo. Bien, y luego entonces, también esto del crecimiento espiritual, Pablo nos muestra que la vida cristiana es una búsqueda permanente de la semejanza de Cristo. Permanente, todo el tiempo tenemos que evaluarlo. ¿Qué áreas de mi vida no están siendo gobernadas por Cristo? ¿Qué áreas de mi vida no manifiestan a Cristo? Algunos siempre cuando escuchan este tipo de enseñanzas dicen, no, nadie lo puede hacer, como que estamos hablando de utopías. Es cierto que en esta vida no lograremos la perfección, pero eso no significa que no tengamos crecimiento. Es más, puedo decirte algo con el temor del Señor. La falta de crecimiento en la vida espiritual a veces es porque no hay salvación. Es decir, toda persona salva en Cristo tiene crecimiento. El fruto es que hay crecimiento espiritual. Toda persona justificada tiene como fruto la santificación. Alguien que dice, soy justificado, soy salvo, pero no tiene crecimiento, quizás es porque no ha sido salvo. Esto es muy serio, esto no es algo opcional y para algunos cuantos colosos o aguerridos cristianos, todos tenemos que dar fruto. No podemos, y bueno, Pablo también nos muestra cuando habla de olvidar y de fijar la mirada, nos muestra que el trabajo en el crecimiento también consiste en no vivir de victorias pasadas. No podemos vivir de victorias pasadas. Yo recuerdo cuando el Señor me salvó, mi primer amor, yo amaba mucho al Señor y servía en la iglesia y discipulaba, pero ahora ya como el tiempo pasa, no, eso no puede ocurrir. No podemos hablar de cuánto hicimos antes y ahora estamos, eso es aterrador, eso es amargarse, eso no es crecer, ni desalentarnos tampoco por la culpa que suscitan los pecados pasados. Es que yo caí y entonces que ya suscrito, ya que nunca más, no, sí. Mira, yo lo digo de la siguiente manera. Cuando miramos nuestro pasado en Cristo es para glorificar a Dios porque en Cristo somos libres. Cuando miramos nuestro futuro en Cristo, podemos estar seguros que en Él está asegurado. Pero cuando consideramos nuestro presente en Cristo, esto nos debe llevar a vivir para Él. Por eso, queridos hermanos, nuestro trabajo en nuestra carrera como seguidores de Cristo, nuestro trabajo es el crecimiento espiritual. Debemos buscar la semejanza de Cristo ahora. Esto es lo que determina el progreso. ¿Tú intencionalmente tienes esto como patrón de tu vida, como principio en tu vida? ¿Quiero vivir para que Cristo sea, para ser más y más como Cristo? Es clave. Bueno, y finalmente entonces Pablo dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sustentar todas las cosas a sí mismo. Entonces, Pablo nos está hablando a nivel general de la carrera del seguidor de Cristo, del camino del seguidor de Cristo. Un camino que tiene
como meta la semejanza a Cristo y tenemos que vivir para esto. Eso es lo más importante. Segundo, un camino, una carrera que tiene un trabajo y es el crecimiento espiritual. Tenemos que crecer espiritualmente con la gracia del Señor. Y ahora la razón, ¿por qué? ¿Por qué esto debe ser fundamental y esencial? Bueno, por nuestra identidad. O sea, la justificación para que Cristo sea la razón de mi vida, la justificación para crecer no es nada más que nuestra identidad en Cristo. Pablo afirma que por los méritos de Cristo, sus seguidores son ciudadanos del cielo. Yo no sé si cuando lleguemos al cielo haya migración, por tu migración, y haya alguien que esté revisando que los que entran son ciudadanos y nos pidan pasaporte. Por supuesto, si me lo piden, mostraré uno donde estará la obra de Cristo y yo justificado por ella. Pero cuando ese personaje, si hay migración o en el cielo me pregunten, ¿tú por qué puedes entrar acá? Será por solo los méritos de Cristo, pero cuando hablamos de ser ciudadanos de Cristo, ser ciudadanos del cielo, allí se nos reconoce como hijos de Dios. O sea, ay, él es ciudadano del cielo, él es uno de los que salvó Cristo, él es hijo de Dios, él es templo del Espíritu Santo, él es del pueblo escogido, él es de los sacerdotes del Rey, él es de la nación santa del Señor y él es posesión exclusiva de Dios. ¡Wow! Miren, esto es demasiado, nos llena de esperanza y le da sentido a nuestra existencia y no solo, y paz para nuestro futuro. Mira, en Cristo nosotros somos más que vencedores. Nuestra identidad es preciosa. O sea, nosotros deberíamos de buscar la santidad, la semejanza en Cristo, el servicio, las misiones. Deberíamos de amar a nuestro prójimo como Cristo, amar a nuestro prójimo como Cristo nos ama, amar a Dios con todo nuestro ser, por la sencilla razón de quiénes somos en Cristo. Nuestra identidad debería ser el motor que nos anima a poderlo todo en Cristo que nos fortalece. Nuestra identidad debería ser el motor que nos estimula a no tener inmoralidad sexual, a no perder el tiempo en este mundo, a no amar este mundo, a no vivir para nosotros, sino vivir para Cristo. El amor de Cristo nos debería construir la identidad que nos ha dado Cristo, la nueva vida de Cristo nos debería obligar a no vivir para sí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Ahí está la clave. Muchas veces nosotros como iglesia fallamos en que tengo que orar, que tengo que servir, que tengo que crecer, porque entonces pareciera como que al final Dios me va a descalificar. Bueno, puedes hacerlo, pero eso es un poco tormentoso porque Dios demanda siempre perfección. Y eso es también un concepto humano de Dios. Dios es santo y perfecto. Cuando quieres hacerlo todo porque Dios te demanda perfección, pues ahí te vas a quemar porque nadie puede llegar. Pero cuando haces lo que haces en razón a lo que Cristo ha hecho y tu identidad en Cristo, hombre, es otro camino que nos lleva al compromiso y a la dedicación. Ahora, otro punto muy importante en esa identidad que tenemos en Cristo es la esperanza del regreso de Cristo. Esto también debe alimentar, debe fomentar que nosotros vivamos para ser que la meta en nuestra vida, la carrera en nuestra vida como seguidores de Cristo sea ser como Cristo, sea crecer espiritualmente. ¿Qué? La esperanza del regreso de Cristo, la cual debe llenarnos como seguidores de Cristo de motivación, responsabilidad y seguridad. ¿Por qué? Porque Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. Primera Tesalonicenses 5:9. Así es, querido hermano. El regreso de Cristo para el seguidor de Cristo es un tiempo de gozo, de salvación, de recibir ese. Pablo nos hablaba de el premio celestial. ¿Qué es el premio celestial? Básicamente es recibir en toda la plenitud la semejanza de Cristo, ser semejantes a Él. Ese es el premio que Dios ya nos tiene preparado y que ahora está cumpliendo en nosotros a través del Espíritu Santo. Y último punto, dice de nuestra razón, de lo que justifica la carrera del seguidor de Cristo, es que el objetivo final de Dios al redimir a nosotros como seguidores de Cristo es transformar nuestro cuerpo en semejanza al cuerpo de su gloria. Como dice Juan, primera de Juan, capítulo 3:2,
Ahora somos hijos de Dios. Aleluya. Y aún no se ha manifestado lo que haremos de ser. Estamos en, como dice Pablo, olvidando y siguiendo adelante. Seguimos la carrera. Esta es nuestra carrera. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Ese es el premio celestial que se basa en Cristo, que se basa en su gracia, que se basa en su obra en la cruz, y por eso toda la alabanza, la gloria será por los siglos de los siglos para Él. Conclusión, quiero contarles esto que mientras preparaba el estudio leí. Dice, en la ladera de uno de los Alpes suizos hay una señal que, que remarca, perdón, es que este no, lo corramos, ahora sí. En la ladera de uno de los Alpes suizos hay una señal que rememora a un hombre que murió en su intento por llegar a la cima. Allí está escrito su nombre y este breve epitafio: murió escalando. Pensando en lo que hemos estudiado, es muy cierto. Nuestro epitafio como cristianos, como seguidores de Cristo, debería ser que morimos mientras ascendíamos. Mientras íbamos para el cielo, morimos. O sea, morimos luchando, trabajando con la gracia y poder del Señor, viviendo como meta en nuestra vida para ser semejantes a Cristo, creciendo espiritualmente y confiados y descansando en la gran posición que tenemos en Él. Entonces, el epitafio de todo cristiano debería ser el de morir mientras asciende por el camino que conduce al premio de la semejanza de Cristo. Que al final de nuestros días digan, bueno, he corrido la buena batalla, como dice Pablo en 2 Timoteo. He corrido la buena batalla, corrió. Sigue con su pasión por los deportes, Pablo. Que eso también llegue a ser, que al final digamos, esto hemos vivido para lo que Dios nos ha salvado, es ser semejantes a Cristo. Entonces, no olvides, querido hermano y hermana en Cristo, si alguien nos escucha y dice, ¿cómo así que la vida cristiana no era bautizarse, ir a una iglesia y ofrendar y bueno, que Dios me arregle todas las cosas? No, no, no. Eso es un efecto colateral. Pero la esencia de la vida cristiana es que tenemos una carrera como seguidores de Cristo. En esa carrera nuestra meta es ser semejante a Cristo, el trabajo es el crecimiento espiritual y la razón de esa carrera es nuestra identidad en Cristo. Y si tú en este momento cerraras tus ojos y te preguntas si muero en este instante, estar en la presencia de Dios y tu corazón te sacude porque no sabes, ven amigo a Jesús. Confía en Él como tu Dios y tu Salvador personal y arrepiéntete de tus pecados y síguele, vive la vida que Él ofrece. Entonces, no olvides, querido hermano, que ser cristiano significa vivir para Cristo y llegar a ser como Él. Que el Señor les bendiga y a Él sea la gloria.